M88.7 y YouTube. Bueno, un tema que venimos discutiendo es sobre el contraste entre lo que uno siente muchas veces en el bolsillo y cómo eso, cuando aparecen datos, quizás también influido, atravesado e interpelado por la ideología, el pensamiento y la subjetividad de cada uno, puede coincidir o no coincidir, o creer o no creer. Pero bueno, datos son datos. Uno de ellos fue el último índice de pobreza y también los índices de crecimiento salarial. Un equipo que trabaja mucho con esto, de profesionales, de investigadores, es el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Hablamos mucho y tomamos recurrentemente sus informes porque son claros tanto a nivel comunicacional como a nivel estadístico. Bueno, en esta ocasión, para hablar un poco de la situación de salarios, está del otro lado Lavi Abraham del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que es docente y economista. Lavi, buenos días. Julián te saluda. ¿Qué tal, Julián? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Lavi. Bueno, entiendo que todavía no están todos los datos de actividad salarial, de crecimiento salarial de marzo, pero ¿hubo un cambio de tendencia en este año y 3 meses de gestión a nivel nacional? ¿Diferencias entre lo privado y lo público? ¿Qué observan ustedes? Bueno, sí, empiezo por el final. Dale. Hay una gran diferencia entre salarios privados y salarios públicos. Básicamente este gobierno anunció varias veces que vino a destruir el Estado desde adentro, y una de las formas de destruir el Estado es destruir los salarios de los trabajadores estatales. Haciendo que, bueno, esto se ve mucho en Buenos Aires, por supuesto, por ahí en el resto de las ciudades del interior lo vemos un poco menos, pero en Buenos Aires se ve mucho esto, de que los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado han sido congelados, han sido despedidos miles de trabajadores, achicados sus puestos, y en general muchos fueron echados de sus trabajos y otros, muchísimos, renunciaron, en buena medida porque los sueldos se congelaron, en la actividad pública. Lo podemos ver en el resto del país, por ejemplo, en salarios nacionales como los docentes universitarios, que también perdieron muy buena parte de su poder adquisitivo, y estamos hablando que todos los trabajadores estatales perdieron entre 25 y 30% de su poder adquisitivo desde que empezó este gobierno. Esto, si lo empezamos a sumar, nosotros, digamos, mes tras mes, ese 20, 25, depende de la rama, 20, 25, 30% de pérdida de poder adquisitivo, equivale a un trabajador estatal en promedio 6 millones de pesos. Eso es lo que no cobró a lo largo de todo el año pasado, valor de hoy, digamos. No fue 6 millones de pesos que no están en los bolsillos de cada trabajador estatal, y me parece que ahí está el principal cambio con respecto a cómo había sido Argentina de los 20 años anteriores, donde en realidad había habido una jerarquización del empleo público, una puesta en valor de lo público. Bueno, este gobierno viene a destruir lo público, y la forma de destruir lo público es destruir a sus trabajadores. En el empleo privado hay diferentes ramas, diferentes líneas, y eso por ahí genera una gran heterogeneidad, una gran diferencia al interior de los trabajadores. Entonces tenemos sectores que han más o menos ido a la par de la inflación y sostenido el salario, y otros que directamente perdieron. En general es un clima de derrota, en el sentido de que, bueno, justamente se perdió poder adquisitivo de los trabajadores registrados y no registrados del sector privado. Se perdió mucho en los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Se recuperó un poco, esto también hay que decirlo, a partir de mitad de año, un poco. No todo lo perdido, pero sí es cierto que cuando la inflación empezó a ceder un poco en la segunda mitad de año, en algunas ramas de los sectores privados se empezó a recuperar parte de lo perdido, y ya sobre el final del año y los primeros meses de volvemos a prácticamente un clima de estancamiento y pérdida, porque ya todas las nuevas paritarias, todas las nuevas discusiones ya no están cubriendo una inflación que ya no baja más, porque esto también es un poco lo que está pasando. El gobierno, mientras hubo una especie de continuidad en esta baja, donde la inflación pasó primero desde el 20-25% inicial a 10 y luego a 4, a 3, pero hace 6 meses consecutivos que la inflación ya no baja más, y las nuevas paritarias, las nuevas negociaciones están por debajo de la inflación, con lo cual mes a mes se está perdiendo poder adquisitivo. Y en términos de estructura del empleo, ¿ya se puede ver alguna tendencia en términos de si no hay algún tipo de propuesta o de plan? Porque, no sé, recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos con industriales de acá de Bahía Blanca, de la zona, de la provincia, que les había llamado mucho la atención en aquel momento cuando el presidente hablaba de, bueno, no tenemos un plan industrial. El plan industrial es que haya crecimiento económico, que no haya déficit
y punto. Y cuando uno mira la evaluación de trabajo registrado privado, en la mayoría de las provincias hay una caída de empleo privado. Eso también es un factor a tener en cuenta. Hay una tendencia ya irreversible o por lo menos clara de este gobierno en ese número o en ese dato. También tiene que ver con dos cosas. Primero, en el tiempo lo que pasó es que hubo una gran pérdida al principio y una suerte, y algo parecido a lo que te decía, se recuperaron algunos puestos de trabajo en la segunda mitad del año, ahora ya no, ya en los últimos meses ya eso dejó de pasar, se perdieron muchos puestos de trabajo y sectorialmente se perdieron muchos puestos de trabajo en la industria, en la construcción y en el comercio, que son los sectores grandes, que son los que lideran. Entonces, hay otros puestos de trabajo nuevos que en general son de peor calidad, más precarios, con menos derechos laborales. Entonces, la tendencia es un poco esto, reemplazar empleo de calidad por empleos empleos de baja calidad, que no tienen que ver con esto. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones, sindicato, obra social, en fin. Bueno, me parece que hay una derrota en ese sentido también, una pérdida en los puestos de puestos de trabajo. Y una cosa que me había olvidado de mencionar anteriormente, Sí. pero muy cortito, es que lo que yo dije respecto del poder adquisitivo de los trabajadores no se verifica estrictamente con los números oficiales, porque el INDEC utiliza una forma de medición que es bastante antigua, ya a esta altura no somos los únicos que lo decimos, del índice de precios al consumidor, y nosotros empezamos a recalcular una canasta de los trabajadores con ponderaciones nuevas. Ponderaciones quiere decir que ¿Qué tiene más peso en el dato final? Usamos, claro, exactamente el peso que tienen, porque claro, hoy por hoy los trabajadores, todo el mundo en realidad paga mucho más de servicios, energía eléctrica, internet, celulares, que lo que se pagaba en 2004 cuando se hizo este cálculo, que el que usa INDEC de ponderaciones. Bueno, nosotros usamos uno más moderno, que es el de 2018, que es el último disponible, y con los propios datos del INDEC recalculamos, y bueno, el INDEC da una inflación en los últimos 12 meses, digamos, 67%, y nosotros nos da casi 80%. Son 12, 13 puntos de diferencia que también pegan sobre los salarios en términos de poder adquisitivo, pero nos parece mucho más realista que lo que se está dando desde la usina oficial. Claro, y eso además se puede hacer para sacar el dato de salario real, también marca una diferencia. Sí, claro, concretamente para eso, marca una diferencia con que los salarios efectivamente no están ganando la inflación, y lo que veíamos hasta hace unos meses era como esta especie de empate. Con este recálculo nuestro que empezamos a hacer el mes pasado, ya directamente es una derrota para los trabajadores, en el sentido de que justamente no alcanza a ir a la par el aumento de los sueldos con respecto a la inflación. Y además este cambio de precios relativos, ¿no? De que, bueno, la energía eléctrica está cara, los ciertos impuestos o municipales, provinciales, para la mayoría de las personas están caros. El agua, el gas, bueno, ni que hablar de internet, telefonía, que los alquileres mismos que están más caros relativamente que lo que está en otra época. Que lo que termina pasando, para hacerla corta, es que hay un montón de gastos fijos que hay que hacer al principio del mes, vamos a ponerlo así, que son irrenunciables. O sea, uno no puede dejar de pagar el alquiler, no puede dejar de pagar la luz porque te la cortan, y queda mucha menos plata para la vida cotidiana, para la vida misma. Que bueno, también es un poco, a lo mejor en términos, cuando uno mira la ecuación total parece que estamos más o menos igual, pero en términos de calidad de vida se ha perdido mucho. En términos de calidad de vida, de acceso a consumos básicos, o a lo mejor un poquito por encima de los básicos, pero que son los que te cambian la cotidianidad. La gente no puede pagar una cuota de un club, no puede cambiar un auto, salir a comer afuera, digamos, estamos hablando de todos por ahí los gastos de la clase media. Todo eso se recortaron abruptamente. Bueno, una de las cuestiones de que quizás más habla este gobierno, que son las finanzas, los dólares, la macroeconomía y demás, con esta situación del Fondo Monetario también observamos en la economía del trabajador, en la economía del monotributista, también esto de que para evitar que la gente se vaya al dólar, que aumentan las tasas de interés, pero por ahí mucha gente, muchos comercios o comerciantes que ya venían endeudados y tienen que ir a sacar un crédito y les aumentan la tasa nuevamente por cuestiones coyunturales que tienen que ver con la falta o no de dólares. Eso también impacta, digo, la capacidad de endeudarse o del crédito en la cotidianidad.
Sobre todo las pequeñas empresas, pymes, la gente que está, digamos, los autónomos, están muy mal por un montón de motivos. Y este es uno no menor, digamos. Efectivamente es muy difícil, se están endeudando las empresas y los pequeños comercios, se está endeudando la población en general también y las tasas de estas deudas son enormes y para muchos casos la gente se está endeudando para sostener más o menos un nivel de consumo. Bueno, efectivamente la cuestión de las tasas de interés sí golpea porque, bueno, no hay un crecimiento económico que acompañe la posibilidad de pagar Claro. ese endeudamiento. No hay una mejora en los salarios que permita pagar ese endeudamiento, no hay una mejora en las ventas, los negocios chiquitos están vendiendo muy poco, estamos en una recesión de la que no terminamos de salir. La vi, bueno, no sé si llegaste a hacer algo para 8:30, porque ayer estábamos hablando de dos temas que eran salarios y esto de los Sí, aranceles, lo preguntamos porque mucho no entendemos de esto de los aranceles, porque después le preguntaba a otro colega tuyo y me decía, no, pues en realidad esto de los aranceles de Estados Unidos es una división que hacen de la balanza comercial y es un cálculo. sí. ¿Tenés algo para explicar o lo dejamos para la próxima? No, lo podemos explicar brevemente, A ver. digamos, lo que hace Estados Unidos es poner un impuesto a todo lo que ellos compran importado, o sea, lo que le compran al resto del mundo. Estos son Sí. aranceles. Entonces, a todo el resto todo lo que ellos empiecen a comprar va a tener un impuesto, lo que hace que en el mercado estadounidense sea más caro. ¿Bien? Ujú. ¿Para qué? Para que las propias empresas norteamericanas puedan ser más competitivas. Vamos a poner, digamos, traer un auto de China ahora vale 40% más. Bueno, el auto norteamericano tiene como una ventaja ahí de 40% Mm. que le permite a lo mejor ser más ineficiente, pero competir por precio. No sé si se entiende esta idea. Ahí va. O sea, todo lo importado en Estados Unidos, estamos hablando de lo que pasa dentro de Estados Unidos. Ujú. Todo lo que ellos importan ahora va a ser más caro, con lo cual el productor norteamericano se supone va a poder, como no tiene ese impuesto, va a poder competir mejor con lo importado. Bien, lo que le pasó que Estados Unidos definió diferentes como niveles de estos aranceles, de este impuesto Sí, que le va a cobrar al resto del mundo. Argentina está en la línea más baja, pero está en la línea igual que todo el resto de los países de América Latina, que la mayoría de los países. sí. Eh, entonces, lo que Argentina vende en Estados Unidos ahora va a ser más caro, se supone que nuestra industria además en general es deficitaria con Estados Unidos, con lo cual no nos afectará tanto, pero sí Ujú. que va a ser difícil venderle a Estados Unidos, venderle, no sé, desde limones hasta cosas agrarias que solemos venderle, va a ser más difícil venderle, pero me parece que ese no es el tema, no Ok. tanto con Estados Unidos es el problema, sino con el resto del mundo. Básicamente lo que pasa es que Estados Unidos le puso grandes aranceles a todos los que son los países a todos los países asiáticos. Ujú.